Muchísimas gracias por las elogiosas y merecidas palabras. De entrada, muchísimas gracias a FIAPAS y al Ministerio, porque yo creo que realmente son unas gracias muy sinceras y no solo desde el punto de vista estrictamente profesional, porque lo es, porque FIAPAS se está convirtiendo realmente, ya lo era, pero en un referente de todo lo que se está haciendo en el mundo de los sordos en el conjunto de nuestro Estado español. Por tanto, para nosotros es realmente una visión, una fotografía de conjunto de lo que se está investigando ahora, y por esto es un... Pero mi gusto también es ver a las personas que desde hace muchos años ya no dejamos nunca el campo de los sordos, ¿no? Como Dori Juárez, como todas las personas de FIAPAS, etc. Por tanto, es también un agradecimiento personal. El trabajo que presentamos hoy, que es la adquisición de diferentes dimensiones del lenguaje, su relación con la teoría de la mente, el alumnado con implante coclear, de alguna manera también entronca con lo que estábamos hablando ahora de la mejora, de la inclusión, a partir de dos líneas que hemos ido trabajando en nuestro grupo de la Autónoma GISTAL, que es el Grupo de Investigación sobre Sorderas. Una línea es ver los avances del lenguaje gracias a los implantes cocleares en función de qué dimensiones pueden ser más facilitadoras o no. Esta mañana ha sido un placer escuchar a los 2 o 3 ponencias importantes, ¿no? de Ignacio ya mirando un poco los perfiles de pequeñitos, del doctor Manrique explicando ya las bases, etcétera, para ver que realmente los implantes cocleares son en este momento una revolución, pero que tenemos que ir profundizando en ellos, y que el tener un implante no quiere decir que un niño sordo deja de ser sordo porque tiene un implante, sino que se le facilita, como las muletas que decía no sé quién esta mañana, se le facilita el acceso al lenguaje oral, pero de manera distinta, porque no deja de ser sordo. Por tanto, en esta línea tenemos una línea que es de ver qué dimensiones son las más favorecidas, cuáles no, cuáles tenemos que en logopedia y en el aula facilitar o no. En este sentido, se ha iniciado también en GISTAL, una persona que está aquí, Cristina Cambra, y Encarna Pérez, un trabajo con los niños sordos que implantados a final de parvulario e inicio de primaria, para ver un poco qué perfiles lingüísticos están dando. El trabajo que presentamos ahora, que es una tesis en construcción de Gemma Vallès, es sobre la etapa de primaria, pero también es para ver sobre las dimensiones que pueden estar más o menos favorecidas por el implante coclear. ¿Vale? Entonces, en este sentido, claro, hay mucha literatura, no tenemos tiempo ahora de repasarla toda. Girs, Nicolás, yo recomiendo, que son autoras que han trabajado mucho sobre este tema, ¿no? Y por tanto cito este estudio porque es un estudio que tiene muchas ventajas. Uno, que es longitudinal, por tanto hay una toma de datos a los 4 y medio y otra a los 10 años y medio, porque encuentra ya estas diferencias claras en que hay un gran avance en el vocabulario, pero en cambio hay problemas en morfología y en sintaxis, ¿no? Y también confirma lo que hemos estado diciendo toda esta mañana, que es la importancia del implante coclear temprano, ¿vale? También he pensado, partiendo de que hay muy pocos trabajos en esto, también he pensado en otro trabajo que puede ser interesante, o que a mí me ha interesado mucho, que es el de Bunz y otros, porque estudia las diferentes dimensiones de vocabulario, sintaxis, morfología y narración, porque estudia los factores que influyen, y entonces he estado pensando que realmente la escuela inclusiva lo dan como un factor positivo, y también, tal como también ha mencionado el doctor Manrique esta mañana,
el implante coclear bilateral, cómo favorece más el desarrollo, y estos señores se han encontrado que es en los aspectos narrativos, en la comprensión de la narración, donde el bilateral o el bimodal es el que sale más útil. También es interesante este trabajo, pero no me entretendré demasiado, es porque analiza los errores. Los errores, sabéis, que es lo que nos interesa a todos para saber cómo podemos intervenir en logopedia y en educación, ¿no? Y un tipo de errores que me ha sugerido también cuando hablaba la profesora Ana Belén Domínguez, es los errores que ella hablaba de las palabras clave, ¿no? Del recurso a las palabras clave. Pues estos señores encontraron que realmente uno de los errores importantes es que el alumnado sordo, a pesar de estar implantado, tenía problemas cuando no evocaba una palabra, tenía problemas en buscar el campo semántico. El oyente, si no sabe la palabra, busca otra próxima al campo semántico. En el caso del sordo implantado, no. Por tanto, yo creo que la profesora Belén tiene mucha razón en decir, bueno, hay que enseñar las redes semánticas más que solo las definiciones aisladas, sino las redes semánticas de las palabras. Este es un eje. Otro eje que hemos seguido bastante en el grupo Gistal en Barcelona es el de no estudiar solo la adquisición del lenguaje en el alumnado sordo, sino de hacerlo vinculado a las funciones psíquicas, ¿vale? En este sentido, pues nosotros hemos iniciado con las funciones psíquicas, que son las funciones ejecutivas, pero que son dos trabajos iniciales, uno en secundaria, el otro en primaria. Este trabajo que presentamos ahora es ya con una línea que hemos trabajado desde hace mucho tiempo, que es en teoría de la mente. Teoría de la mente, todos sabemos un poco lo que es, recuerdo la definición para ponernos todos de acuerdo, es la competencia en atribuir estados mentales, tales como intenciones, creencias, deseos, emociones, atribuirlos a los demás, diferenciándolos de los propios y prediciendo las conductas consecuentes a dichos estados. Bien, en esta competencia, la población sorda, hijos de padres oyentes, ha tenido siempre problemas. Desde problemas quiere decir que hay un retraso en la adquisición. Desde, por ejemplo, los 18 meses, ya hay estudios que muestran cómo los bebés sordos de 18 meses tienen problemas en anticipar las intenciones, unos problemas más fuertes que los oyentes o los de desarrollo típico de 18 meses también. Este retraso se confirma con otros estudios y excepcionalmente hay algunos estudios ya con niños con implante coclear, como son el estudio de Zippy-Alter y el de Remmel y Peters, que no encuentran retraso. Pero todavía tenemos muy pocas evidencias para decir que una cosa que parece el implante favorece el avance en el lenguaje y el lenguaje está muy relacionado con la teoría de la mente, entonces la teoría de la mente no tendría que tener problema. No es tan simple, porque la teoría de la mente es un constructo más complicado y, por tanto, podemos encontrar todavía retraso en teoría de la mente y, aunque haya habido un avance en el lenguaje muy notable, como hemos observado. O sea que resumimos un poco las hipótesis que tenemos con Gemma. Una primera es el progreso en la adquisición del lenguaje de la calidad auditiva. Es evidente ya por las exposiciones que hemos oído, por la literatura que hay. Por tanto, es una hipótesis que ya podéis adivinar que hemos verificado. Una segunda hipótesis es una de las fuertes en el estudio, que es pensar que los implantes cocleares favorecen algunas dimensiones lingüísticas más que otras. Entonces, ver que hay un progreso en el lenguaje, que es un progreso que no es
homogéneo, que aparentemente es homogéneo porque hay unas dimensiones que avanzan más que otras, pero que hay que mirar con más detalle en qué dimensiones podemos ayudar más. Una tercera, que sería la que os estoy explicando, es decir, se puede relacionar el desarrollo de la teoría de la mente con los avances en los implantes cocleares, gracias a los implantes cocleares. Esto, aunque no hay muchas evidencias todavía, porque el campo de la teoría de la mente no ha estado tan estudiado en este sentido, pero se puede avanzar como hipótesis, que veremos que la confirmamos. Y finalmente, la más complicada que tenemos es ver si algunas de las dimensiones lingüísticas se relacionan más o menos con las dimensiones de la teoría de la mente. Entonces, aquí, como la teoría de la mente depende mucho de las tareas que se proponen, el constructo está formado por muchas funciones psíquicas distintas, etc., podemos verificarlas solo en parte. Y ahora doy paso a Gemma, que os explicará ya con más detalle la metodología que hemos seguido y los resultados obtenidos. Bien, pues buenas tardes. Para el estudio de mi tesis doctoral, lo primero que hicimos fue definir las condiciones para la formación de la muestra. En principio, como queríamos estudiar las edades de educación primaria, pues decidimos que las edades debían de ser de entre 6 y 12 años en el momento de realizar el estudio, con sordera neurosensorial profunda y con un implante coclear que fuera activado antes de los 5 años de edad. Sin otras dificultades y usando la modalidad oral para la comunicación. Después de consultar y obtener la colaboración de los CREDA, del Pere Barnils, del Jordi Parelló y del Narcís Masó, acabamos obteniendo una muestra de 30 participantes, 15 niños y 15 niñas, todos con un implante coclear, al menos el primero activado antes de los 5 años, pero con el caso de los bilaterales llegamos hasta en algún caso, los 9 años. La edad media de los participantes es de 9,7 años. Ya, bueno, aquí podéis ver los gráficos. Nos fijamos, como los compañeros de esta mañana, pues, en la edad del implante coclear, los que lo recibieron antes de los 24 meses, y los que lo recibieron posteriormente. Pero creamos un índice que lo llamamos de calidad auditiva, y en este tuvimos en cuenta el momento de activación del implante, si era anterior o posterior a los 24 meses, pero también el rendimiento auditivo que favorece el implante coclear. Entonces, damos una puntuación a cada niño en función del momento de activación y en función del rendimiento auditivo, si es menor a 15 decibelios, entre 15 y 20 decibelios o entre 20 y 30 decibelios. En ese caso, los participantes, la gran mayoría, se sitúan en una puntuación 4, aunque, bueno, que sería casi la mejor, ¿no?, para decirlo de un modo. También hemos comparado el tipo de prótesis, si es unilateral, bilateral o implante coclear con audiófono contralateral, y nos hemos fijado en el hecho de tener o no hermanos mayores, en ese caso solamente para compararlos en el caso del desarrollo de teoría de la mente, ya que algunos estudios anteriores han confirmado que tener un hermano mayor pues, beneficia el desarrollo de teoría de la mente. Otras dos variables que hemos tenido en cuenta es el nivel de estudios de la madre y la lengua que se habla con los progenitores. Entonces, como para los estudios de la madre, vemos que la gran mayoría tienen madres con niveles de estudio superior, aunque también tenemos mamás con estudios de primaria, de secundaria y de bachillerato. En cuanto a la lengua materna que se usa en casa, pues bueno, por el hecho de haberlo realizado en Cataluña, pues la mayoría hablan en catalán, pero también hay población que habla español en casa, otras lenguas que pueden ser románicas y otras no románicas. Para la evaluación del lenguaje oral, escogimos la prueba del bloque SR, creado por Puyuelo y otros en 2007. Escogimos esta porque permite evaluar por separado las 4 dimensiones lingüísticas, que era un poco el objetivo del estudio, ¿no?
Entonces hemos visto el nivel de morfología, de sintaxis, de semántica y de pragmática. Además, nos da las puntuaciones en percentiles, que así también nos ayuda a comparar. Y la utilizamos en catalán por el hecho de que es la lengua vehicular y que todos la conocen. En cuanto a teoría de la mente, escogimos la escala de desarrollo de Peterson, Wellman y Slaughter, creada en 2012. En esa se evalúa la comprensión de 6 ítems diferentes de la teoría de la mente. Los deseos diferentes es el hecho de comprender que al otro le puede gustar algo que a mí no me gusta. Las creencias divergentes, entender que el otro puede pensar una cosa contraria a lo que pienso yo. La información diversa, entender que yo puedo tener una información que me permite saber algo que al otro a lo mejor no se lo permite porque no tiene esta información. La falsa creencia, que es entender que la apariencia a lo mejor no es lo que parece. La emoción disimulada, comprender que alguien se puede sentir de una manera pero expresar otra emoción. Y la comprensión del sarcasmo. No es una escala estandarizada, pero se ha utilizado en otros estudios anteriores, en población también con sordera, pues, además de con desarrollo típico y con autismo. Y además pues, nos permitía, por las edades de la población, utilizarla. Los resultados descriptivos nos muestran pues, que las 4 dimensiones lingüísticas se desarrollan de manera distinta y que semántica y pragmática son las que se ven más beneficiadas por el implante coclear, a diferencia de la morfología y la sintaxis, que presentan más dificultades. Y a nivel de teoría de la mente, se supone que debería de seguir el modelo de escala, pero vimos que el primer nivel lo superan todos responden bien a los deseos diferentes, por el hecho de que a los 4 o 5 años ya se comprenden los deseos diferentes y todos tienen edades superiores a los 5 años. Pero vimos que en el tercer ítem hay más participantes que responden correctamente que en el segundo, y la sospecha fue que a lo mejor la relación con las dimensiones lingüísticas sería diferente para el segundo que para el tercero. Eso lo veremos en los resultados. Analizamos las relaciones entre las variables independientes, nos fijamos como variables de la criatura pues la calidad auditiva, y que es el índice que os comenté, la edad del implante, el género, la edad cronológica y el tipo de prótesis. Y como variables del entorno familiar, pues el nivel de estudios de la madre, la lengua que se utiliza en casa y, como ya he dicho, el tener o no hermanos mayores solamente para la teoría de la mente. En cuanto a los resultados, pues comparamos los de lenguaje oral con los de teoría de la mente. Así vemos que la calidad auditiva realmente se relaciona con el aprendizaje de diferentes dimensiones lingüísticas, la morfología, la semántica y también el nivel global del lenguaje oral. En el caso de la edad del implante coclear, veréis después en una tabla resumen que es la que tiene más relación con todas las dimensiones lingüísticas. En el caso del género, no hay muchas diferencias en ser niño o niña en desarrollar mejor o peor una de las dimensiones. Y tampoco la edad cronológica, por el hecho un poco de lo que también comentaba Nuria, que es verdad que el implante favorece, pero no dejan de ser sordos, ¿no? Obtuvimos algunas diferencias en cuanto a la lengua que se habla en casa, si es igual o no es igual a la del colegio, pero en ese caso también entraron variables del entorno familiar. Y en resumen vemos pues, que las 2 variables independientes que tienen más relación con el desarrollo de las diferentes dimensiones son la calidad auditiva y la edad del implante, pero que la morfología no se relaciona directamente con ninguna de las variables estudiadas. Y en cuanto a lenguaje oral, pues vemos que del entorno, pues vemos que hay relación con la lengua, pero repito, aquí nos entraron algunas variables más de nivel social. En cuanto a teoría de la mente, hemos analizado, aquí resumo un poco las que no tienen ninguna
relación significativa. Incluso la fratría, que esperábamos que sí la tuviera, hay cierta tendencia en el caso de la falsa creencia, pero no apareció ninguna relación significativa. En cambio, sí vemos que la edad cronológica es muy importante y a partir del tercer estadio, que es la comprensión de la falsa creencia, cuanto mayor son, pues mejor se comprende la teoría de la mente. En ese caso, entonces, veríamos que es la edad la que se puede relacionar más con los diferentes estadios. En cuanto analizamos las relaciones entre el lenguaje oral y los diferentes estadios de la teoría de la mente, en el caso del segundo estadio, el primero no lo pudimos analizar por el hecho que todos puntuaron 1, así que no se pudo comparar. En el segundo estadio vemos que hay relación con todas las dimensiones lingüísticas. En cambio, en el tercero no hay con ninguna. Eso es lo que podría explicar un poco el hecho de que haya más que superan el tercer estadio de los que superan el segundo, por el hecho que no se relaciona tanto con el lenguaje. La falsa creencia vemos que sí que tiene relación con prácticamente todas, excepto la sintaxis. La emoción disimulada no tiene relación, solamente cuando comparamos los que han puntuado 0 con los que han puntuado 2, que serían los menores con los mayores. Aquí también es lo mismo. Y el sarcasmo también tiene relación sobre todo con la pragmática, que un poco ya era también la sospecha, pero vemos que también con la morfología. Y confirmando un poco lo que ya estudios anteriores habían evidenciado, es que la puntuación total en teoría de la mente tiene que ver con absolutamente todas las dimensiones del lenguaje, incluso la sintaxis aparece como tendencia, pero... Así como resumen, destacar un poco la diferencia entre el segundo estadio y el tercero, que el segundo se relaciona con todas las dimensiones, mientras que el tercero con ninguna, y como dimensiones que más se relacionarían serían la morfología y la pragmática, aparte del nivel global del lenguaje oral. Así, teniendo en cuenta la evidencia de que el lenguaje oral con teoría de la mente van muy unidos, pero que también juega un papel muy importante la edad cronológica, quisimos realizar otro análisis controlando la edad y vimos que sigue habiendo una significación importante del lenguaje oral a pesar de controlar el factor de la edad cronológica. Y ahora estamos empezando el análisis de grupos, como de clústeres, con la intención un poco de crear perfiles. Inicialmente creamos 2 perfiles, pero nos apareció un grupo 1 con perfiles muy altos y un grupo 2 con perfiles muy bajos. Entonces forzamos para crear un tercer grupo en el programa para un poco evitar los buenos y los malos. Y apareció un tercer grupo que se podría denominar medio. Observamos que realmente el grupo 1 tiene niveles de lenguaje muy altos, en cambio el grupo 2 tiene niveles muy bajos. El grupo 3, el que forzamos, se acerca bastante al grupo 1, pero siempre situándose por debajo y además con diferencias importantes en morfología y sintaxis. Intentamos relacionar estas diferencias de grupos con las variables independientes y cuando nos fijamos en la edad cronológica vemos que solamente hay cierta relación cuando comparamos los del grupo medio con los del grupo bajo, pero nada con los de grupo alto. Si tenemos en cuenta el nivel de estudios de la madre, no aparece como significativo, pero sí que es verdad que podemos observar que en el grupo de perfiles altos la mayoría de las madres tienen niveles de estudio superior, mientras que los de perfil bajo, la mayoría de madres tienen nivel de estudios de primaria. La calidad auditiva efectivamente aparece como significativa y podemos comprobar cómo los que tienen mayores resultados en lenguaje oral son los que han obtenido una mejor puntuación en calidad auditiva, es decir, implante coclear antes de los 24 meses y además un rendimiento auditivo de entre 20 y 30 decibelios. Los otros 2 se situarían en la puntuación siguiente. Y fijándonos solamente en la edad del implante coclear, también comprobamos otra vez que se confirma que los que tienen mejores resultados en lenguaje oral tuvieron la activación del implante coclear antes de los 24 meses, mientras que tanto los de perfil medio como bajo recibieron el implante en un momento posterior a esta edad. Y ahora Nuria os va a explicar un poco las conclusiones.
Bien. Bueno, simplemente es resumiros un poco lo que habéis visto con los resultados que ha presentado Gemma. La primera hipótesis de los factores influyentes en la adquisición del lenguaje. Vemos que el índice este que creamos de calidad auditiva es el factor determinante, junto con precocidad de implante. De precocidad de implante lo hicimos para poder comparar con los demás estudios que no tenían este índice, que nos lo habíamos inventado, ¿no? La segunda hipótesis, las dimensiones lingüísticas desarrolladas más son pragmática y semántica. Esto para todo el grupo queda muy claro. Queda claro, por tanto, que donde hay déficit en los niños con implante, en los participantes con implante coclear, es en morfosintaxis esencialmente, ¿no? Porque, claro, semántica, cuando decimos semántica, de hecho, casi todos los estudios lo que hacen en semántica es vocabulario, es léxico. No tener en cuenta otras relaciones semánticas que también tienen valor, ¿no? En cuanto a la hipótesis 3 de relación lenguaje y teoría de la mente, en efecto, verificamos lo que ya se han hecho otros estudios, pero en cambio vemos como más difícil ver, aunque Gemma ya ha señalado que, por ejemplo, en la información diferente pues no había relación con el lenguaje, pero que todavía estamos muy lejos de poder decir esta competencia en teoría de la mente está relacionada en este tipo de lenguaje. Quizá no lo haremos nunca, pero de alguna manera se trata de diseñar situaciones con un constructo de que se sepa exactamente lo que se mide o no. Finalmente, pretendemos con este estudio, que ya estaba en el origen del estudio, encontrar algunas implicaciones educativas que se puedan concretar. Por una parte, los criterios de valoración y de actuación consecuente para si encontramos los distintos grupos de alumnado sordo según las dimensiones lingüísticas que están menos desarrolladas. Que esto no quiere decir que todos los niños con implante coclear tengan este perfil, sino que encontraremos grupos, pero que es importante para un especialista, para una logopeda, saber que la morfosintaxis pues, está, a pesar del implante coclear y los avances que permiten una pragmática mucho más avanzada, porque la pragmática, no sé si os habéis fijado, en los resultados descriptivos estaban en el test del Block superiores a los oyentes, tanto en pragmática como en semántica, y en cambio, de alguna manera, poder reforzar los aspectos más morfosintácticos en nuestros programas de logopedia, ¿no? Y también, evidentemente, yo creo que lo pensaba mucho cuando hablaba en el grupo de la Escoleta de Bellaterra, la necesidad de cosas que ellas hacen y que yo creo que se hacen en aquel centro, que es implementar actividades que podrían ligarse con teoría de la mente, es decir, con la capacidad de entender la diversidad del sordo, de respetarla, de que ya sea un clima que se cree, que nos necesiten muchas actividades muy forzadas, diseñadas artificialmente, pero que ya surgen de una vida de 10 años de inclusión, etc. Pues muchas gracias por escuchar.